Seguí al joven heredero Alfa, Javier, durante 4 años. Quedé embarazado por accidente. En el segundo trimestre del embarazo, su prometido me dio una bofetada que me dejó sordo del oído derecho. Javier dijo, «Te dije que no anduvieras por ahí sin rumbo, ¿por qué no me hiciste caso?». Entonces supe que yo era un secreto, alguien que no podía ver la luz. Después de dar a luz al niño, me extirparon la glándula a la fuerza. Desconsolado, huí en desbandada. No me llevé nada, incluyendo al niño. 1. Me entregaron a Javier como pago por una deuda. Después de diferenciarme como un omega superior, mi familia se desmoronó. Mi padre, un alfa inferior, sospechaba que mi madre, una omega inferior, le era infiel. Señalándome con el dedo, dijo que yo no era su hijo. Aunque mi madre, dolida, decía que podíamos hacer una prueba de paternidad, él no quería escuchar. Se dedicaba a beber, comer, visitar burdeles y jugar, propagando con vehemencia el rumor de que mi madre era una mala mujer. Si ganaba, estaba contento y bebía para celebrar. Volvía a casa borracho y maltrataba a mi madre, ya fuera con gritos o golpes. Si perdía, estaba de mal humor y bebía para ahogar las penas. Volvía a casa borracho y le daba una paliza a mi madre. Una vez intenté proteger a mi madre, recibiendo los golpes con ella. Ella me apartó con rabia, diciendo, «Es por tu culpa, si no te hubieras diferenciado como superior, ¿crees que sufriría esto? Todos en la familia tenemos genes inferiores, ¿por qué tú tenías que ser la excepción?». No lo entendía. ¿No era bueno diferenciarse como superior? ¿Por qué fui el primero en ser rechazado por mi propia familia? Nadie me dio una explicación. Cuando cumplí 18 años, mi madre realmente se fugó con otro hombre. Yo me quedé como único saco de boxeo de mi padre. Había pedido demasiados préstamos de usura. Los cobradores se apostaban a la puerta de mi casa cada 2 por 3. 3 días antes del examen de acceso a la universidad, volví a casa. Mi padre, con actitud servil, me empujó hacia ese grupo de cobradores con brazos tatuados. «Señores, este chico es un omega superior, sus feromonas son de ylan, muy seductoras. ¿Qué tal si se divierten un rato? ¿Podrían perdonarme aunque sea un poco de la deuda?». La mayoría de los cobradores eran alfes inferiores. Movían las narices, olisqueándome de arriba abajo, mostrando expresiones asquerosas de embeleso. Aún no podía controlar completamente mis feromonas, quería escapar, avergonzado. No podía escapar. Las feromonas de cualquier alfa podían dejarme sin fuerzas. Lo más humillante fue que el primero en impedir que huyera fue mi propio padre. Liberó sobre mí todo el peso de su superioridad como figura paterna y como alfa, gritando enfurecido, «¿Te he criado tanto tiempo para que no me devuelvas el favor? ¿Y encima quieres huir? Los omegas sois unos despreciables, da igual que seas superior, yo mismo puedo hacer que te fallen las piernas». Luego se volvió y sonrió de manera aduladora a los cobradores. «He oído que los omegas superiores tienen una tasa de concepción especialmente alta, y también una alta probabilidad de dar a luz alfes superiores. Haced con él lo que queráis, aunque quede embarazado, no importa. Mientras tengan la bondad de perdonarme algo de dinero y no me golpeen, todo está bien». Los cobradores me miraban con ojos voraces, ansiosos por actuar. Se abalanzaron sobre mí, tirando y rasgando mi ropa con muchas manos, discutiendo sobre quién sería el primero. Una mezcla abrumadora y discordante de feromonas impactaba mis sentidos. Eran repugnantes. Mis ojos perdieron el enfoque. Mis oídos no oían sonidos. Mi mente solo pensaba en que sería mejor morir. Una chaqueta impregnada con un aroma a licor de naranja agria cayó sobre mí, haciendo que mis ojos parpadearan. Javier estaba de pie en la entrada, a contraluz. Su rostro era serio y frío, sus labios se movían. Mis oídos aún zumbaban, no podía oír lo que decía. Solo sabía que todos esos cobradores retrocedieron temblando detrás de él. Mi padre intentó huir, pero lo atraparon. Lo inmovilizaron en el suelo y le cortaron 2 dedos de la mano derecha. Pero no era suficiente. La deuda que debía, ni con su vida podría pagarla. Así que, Javier se me llevó a mí. 2. Javier era el jefe de ese grupo de cobradores, pero solo era 4 años mayor que yo. Su familia se había hecho con el negocio de la delincuencia. Él fue lanzado a la sociedad para que se curtiera desde muy joven. El primer paso fue administrar un casino. Mi padre era solo uno de sus muchos clientes morosos. Normalmente no valía la pena que interviniera personalmente, pero resulta que estaba aburrido, y después de esperar afuera un buen rato sin que sus hombres terminaran el trabajo, entró a ver qué pasaba, y esa mirada le hizo recoger a un estorbo como yo. Esa misma noche, me arrojó sobre la cama. Me dio 2 opciones. «Estás aquí para pagar una deuda. Servirme solo a mí, o servir a todo el grupo. Elige». Tembloroso, le desabroché el cinturón. Le dije que era mi primera vez, que por favor fuera suave. Después de que la tormenta amainara, la luz de la luna se coló a través de las cortinas gris oscuro. Mirando esa línea de luz, reuní el valor para preguntarle, ¿podré seguir estudiando? Javier, satisfecho, rodeó mi cintura con su brazo y me dio unas palmaditas en la cabeza. Estaba somnoliento. «Claro que sí, no eres un prisionero,
no tienes que estar encerrado. En ese momento, de repente sentí que la vida quizás no era tan difícil, pero aún así no pude seguir estudiando. Durante el examen de acceso a la universidad, había muchas preguntas que no sabía responder. Mi mente era como un tazón de papilla, reconocía cada palabra, pero no podía entenderlas. Me volví especialmente tonto, pero eso no estaba bien. Los omegas superiores, al igual que los alfes superiores, son inteligentes por naturaleza, con un coeficiente intelectual sobresaliente. Antes, también había estado entre los primeros de la clase para poder estudiar el bachillerato con tranquilidad. Ahora, era tan tonto que no podía entrar a la universidad. Cuando Javier supo mi nota del examen de acceso, esbozó una sonrisa para consolarme. No pasa nada por ser un poco tonto, ya que estás conmigo, yo me encargo de mantenerte. Y así me quedé. 3 años. Era obediente, callado. Nunca armaba escándalos. Alrededor de Javier, solo estaba yo como Omega. En el 4.º año, quedé embarazado por accidente. Cuando me di cuenta, ya tenía 4 meses. Tenía miedo. Javier siempre tomaba medidas de seguridad. Temía que sospechara que había estado con otros, que me gritara, que me golpeara. Como mi padre, quería abortar en secreto. El médico no me recomendó abortar, decía que el daño para mi cuerpo sería grande. No me daba miedo. Mientras estaba acostado en la camilla de operaciones, aún pensaba en cómo evitar que Javier se enterara. Al siguiente momento, Javier apareció ante mí. Como era de esperar, me regañó. ¿Cómo te atreves a deshacerte de mi hijo? Me tomé un momento para entender, y le pregunté, ¿no sospechas que este niño no sea tuyo? Javier soltó una risa amarga, masajeando la carne de mi nuca. Un hormigueo que me hizo encogerme involuntariamente. No soy tan estúpido. Además, ya te marqué, ¿quién se atrevería a tocarte? También toqué mi nuca, donde había una marca de mordida ligeramente elevada. Así que la marca de un alfa superior era tan poderosa. Mi madre también había sido marcada por mi padre. Esa marca, aparte de restringir a mi madre, no tenía ningún efecto positivo. Era como una prisión invisible que había atrapado a mi madre durante media vida. Temía convertirme en mi madre. Murmuré, preguntándole a Javier, ¿esta marca me seguirá toda la vida? En los ojos de Javier no había ni rastro de alegría, con una sonrisa en los labios y los párpados bajos. Me miró, y si no, jugueteó con mi glándula, con mucha fuerza. La glándula es muy sensible, no se debe estimular. Todo mi cuerpo se debilitó, caí en sus brazos. A menos que te la arranquen de allí, toda tu vida solo podrás ser mi Omega. Aparté su mano, cubriéndome la glándula y negando repetidamente con la cabeza. Duele mucho, no la arranques. Javier resopló fríamente. Mientras sepas que duele, está bien. Me llevó a una casa solemne y austera, e incluso tomamos fotos para el recuerdo. Justo como en la televisión cuando le toman fotos a los criminales. Seguro que la deuda de mi padre era demasiado grande, tenía miedo de que yo escapara. Por eso guardaba pruebas mías. Después de tomar las fotos, lo primero que hizo Javier al llevarme a casa fue darme medicamentos. Ven, toma tu medicina. 3. No sabía qué medicamentos eran. Después de encontrarme en el hospital, Javier me llevó a hacerme muchos exámenes. Estaba mareado y confundido. Él habló con el médico durante mucho tiempo y volvió con un montón de medicamentos. Le pregunté, ¿qué medicamentos son? ¿Puedo no tomarlos? Mi salud es buena, no necesito medicinas. Javier me miró durante un largo rato, luego bajó la cabeza, contó las pastillas y me las metió en la boca. Dijo con voz grave, estás demasiado delgado, todos estos son suplementos nutricionales. ¿Qué suplementos nutricionales tan extraños, sin etiquetas? Puse mi mano sobre el vientre y le pregunté en voz baja, ¿son buenos para el bebé? Javier hizo una pausa, luego asintió. Por supuesto. Ah, ya veo. Entonces, los tomaré. 4. Tomé obedientemente las medicinas, pero Javier ya no quiso tocarme. Me cedió la habitación principal y se fue a dormir a la habitación de invitados. Me sentía muy mal, pero no me atrevía a preguntarle por qué. Solo era un pago por una deuda. No debía fantasear con ascender de estatus gracias al hijo. Solo podía, en la quietud de la noche, dormir abrazado a la ropa que él se había cambiado. Por la mañana, cuando Javier lo veía, sonreía con un significado profundo. Luego cambiaba de ropa 3 veces al día y me la dejaba. ¿Cuándo vas a anidar? Si anidas, ¿no será poca ropa con solo esto? Desde que estuve con él, nunca había anidado. Porque cada vez que estaba en celo, él estaba allí. Pero esta vez, no estaba. Después de quedar embarazado, no me dejó ir a trabajar con él. Me dijo que descansara en casa. Un día, escuché a los jóvenes que me vigilaban decir, el jefe fue a resolver el problema con su prometido, ¿no? Parece que sí. Dicen que el patriarca le consiguió un Omega. En ese instante, mi periodo de celo estalló de repente. Los jóvenes se asustaron y llamaron de inmediato a Javier. También salieron corriendo a comprar inhibidores. No esperaban que yo saliera huyendo. Quería encontrar a Javier, pero mi mente era un caos total. Vagaba sin rumbo por las calles, perdido. Encontré a muchos alfes. Se acercaron a mí, qué ruidosos, qué mal olían.
Todo mi cuerpo dolía. Alguien me dio varias bofetadas. Esa persona me interrogó, ¿te aferras a Javier solo por el dinero? ¿Eres tan despreciable? ¿Cuánto te has embolsado? Eso debería ser mío, devuélvemelo. Cubrí mi cabeza con los brazos, negando repetidamente. Quería decir que no me había embolsado dinero, pero al siguiente momento, perdí el conocimiento. Cuando abrí los ojos, vi a Javier de pie frente a mí con un omega guapo. Su semblante estaba oscuro como la tinta. Me preguntó qué había pasado. Los alfes que me rodeaban habían desaparecido, como si todo lo anterior hubiera sido un sueño. Pero mi mejilla estaba hinchada y dolorida, y mi oído derecho zumbaba. No podía oír. Probablemente era solo sordera temporal. Ignoré ese problema. Miré a ese omega, señalándolo y dije, tu prometido dijo que me había embolsado tu dinero, que lo devolviera. Dije que no, y me golpeó. Parecía un niño quejándose. Intentaba que Javier echara a su prometido. Javier intercambió una mirada con su prometido, sus expresiones eran graves. Finalmente, se frotó las sienes y le dijo, señor Vicente, mejor váyase, nos contactaremos la próxima vez. Luego se volvió y me interrogó, te dije que no anduvieras por ahí sin rumbo, ¿por qué no me hiciste caso? Me encogí un momento, mi corazón se apretó. Finalmente admití que solo era un juguete que Javier cuidaba por aburrimiento, algo que no podía ver la luz. Guardé silencio, y Javier tampoco dijo nada. Me llevó a casa, levantó mi barbilla para aplicarme medicina. En sus ojos había una ira abrumadora. Al terminar, arrojó el frasco de medicina al suelo. Salió a regañar a los jóvenes. Luego entró a regañarme a mí. Al, ¿te volviste mudo? ¿No sabes que tienes fiebre? ¿No podías llamar por teléfono? Tenías que salir a deambular. Mientras me regañaba, me bajó los pantalones. Me mostró los pantalones empapados. ¿Sabes qué te habría pasado si hubiera llegado un poco más tarde? Abracé mis rodillas sin mirarlo. Temía que al abrir la boca, los sollozos y las lágrimas salieran juntos. Pero yo era un hombre, no podía quedar en una situación tan vergonzosa. Cuando Javier terminó de regañarme, con el ceño fruncido, me hizo arrodillarme en la cama. Lentamente, con firmeza, me ayudó a pasar el periodo de celo. Al terminar, mordió mi nuca una vez más. Una avalancha de feromonas inundó mi glándula, doloroso y placentero a la vez, forzándome a llorar a mares. 5. Desde entonces, Javier me prohibió aún más salir. A menudo traía a su prometido a casa. Observaban mi comportamiento y palabras. Luego los dos cuchicheaban entre ellos. Empecé a odiar un poco a Javier, pero no merecía odiarlo. Yo no era nadie para él. Me volví más callado, a menudo ensimismado. Javier me daba más medicamentos. Yo tampoco preguntaba, los tomaba obedientemente. 4 meses después, tuve un parto prematuro. Di a luz a un niño pequeño, demasiado callado, frágil como un gatito, muy pequeño. Desde su nacimiento, permaneció en una incubadora. Siempre sentí que le había fallado. Haberlo traído al mundo como un hijo ilegítimo. ¿Cómo viviría en el futuro? ¿Sería como yo? Viviendo sin un ápice de libertad ni felicidad. Pero me preocupaba demasiado. Apenas salí de la cuarentena, el prometido de Javier vino a darme una lección. Odiaba que Javier me hubiera marcado. Clavó el tenedor que usaba para comer filete en mi glándula. No me atreví a quejarme con Javier, temía no ser la opción elegida. Oculté la herida por unos días. Javier estaba muy ocupado con el trabajo, ocupado yendo al hospital a ver al niño, no se dio cuenta. Cuando se dio cuenta, mi herida ya se había infectado y necrosado. Estalló de ira, golpeó la pared con el puño. El dorso de su mano sangraba, la pared se teñía de rojo, parecía no sentir nada. En silencio, me llevó al hospital. Extirparon mi glándula. No creyó lo que le dije. No creyó que su prometido me hubiera lastimado a propósito para que me extirparan la glándula. Así, la marca podría eliminarse. Dijo que yo estaba loco. Aún no armé escándalo. No sabía cómo hacerlo. Solo, en silencio, hundí mi oído izquierdo en la almohada. Javier no sabía que mi oído derecho ya no podía escuchar lo que decía. Qué tonto, qué triste. Aproveché que Javier salió a hablar con el médico para ir a ver a mi bebé. Javier le puso un nombre, Pescado. Enfermizo, con unos ojos iguales a los míos. Sin mucho brillo. ¿Por qué me eligió a mí como padre? Debería tener un padre mejor. Lo miré por última vez y me fui. 6. Tomé calles viejas, caminos pequeños, lugares llenos de gente. Caminé mucho, mucho tiempo. Desde el lugar donde nací, la ciudad B donde estaba Javier, hasta la ciudad A, lejos de allí, donde nadie me conocía. Encontré una calle vieja cualquiera y eché raíces. Vivía de manera descuidada, desaliñado. No me cortaba el pelo, no me afeitaba la barba. No sé cuánto tiempo pasó. Un vecino nuevo me preguntó cómo me llamaba. Pensé un largo rato y no pude recordarlo. Como me veía sordo y con apariencia vieja, me llamó señor Luis, el sordo. No me molesté en corregirlo, tampoco recordaba mi edad. Solo le pedía dinero prestado. Mateo, ¿cierto? Préstate un poco de dinero. ¿Para qué? Comprar alcohol. No te presto, tacaño. Él, como yo, era recién llegado, un alfa inferior.
Pero ahora yo no tenía glándula ni feromonas, y ya no me controlaban las feromonas de los alfes. No le tenía ningún miedo. Él llevaba un bebé en el vientre, y se lo palmeaba diciendo, soy tacaño. Tengo que ahorrar para criar a mi hijo. Señor Luis, tú también, no podrías beber menos. No le hacía caso. Recogía botellas por todas partes y hacía trabajos temporales para ganar dinero y comprar alcohol. Cuando me emborrachaba, siempre me sentía muy bien. No sabía por qué. Parecía haber olvidado algo. Cuando veía el vientre de Mateo, vagamente recordaba. Parecía que yo también había tenido un bebé. ¿Con quién? ¿Dónde estaba el bebé ahora? No lo sabía. Y, extrañamente, tenía miedo de saberlo. Mateo era una buena persona. Siempre me invitaba a comer. Tuvo una hija, muy linda. Me esforzaba por ganar dinero, le compraba lindos vestidos, bocadillos deliciosos, juguetes divertidos. A ella le gustaba mucho. ¡Qué felicidad! Hasta vivir tenía más energía. En un abrir y cerrar de ojos, Alegría ya iba al jardín de infantes. Poco después de comenzar las clases, Mateo entró repentinamente en su periodo sensible. Me pidió que recogiera a Alegría de la escuela. Vacilé un momento, luego, con nerviosismo, me lavé el pelo y me bañé, me afeité la barba desaliñada. Incluso me presté el traje de Mateo. Me quedaba un poco grande, pero en el espejo, yo parecía presentable. No debería avergonzar a Alegría. Alegría iba a un jardín de infantes de élite en la zona de desarrollo económico fuera de la calle vieja. Cuando la recogí, se quedó atónita, al escuchar que le decía a la maestra que era el señor Luis, a quien su papá había enviado. Sus ojos brillaron y se lanzó a mis brazos. Así que no eres un abuelo, eres muy guapo, me gustas. Me sorprendí un momento, esbocé una sonrisa, la levanté y salí. Su compañero de clase me agarró del dobladillo. No decía nada, simplemente no me dejaba ir. Sus ojos, negros como el carbón, me miraban fijamente. Cuando su padre llegó, también se quedó mirándome fijamente. Sus ojos se enrojecieron de repente. Sonreí avergonzado. Señor, ¿no se lleva a su hijo a casa? Él se estremeció, murmurando para sí, ¿señor? Sí, señor, tengo prisa por volver a casa, por favor, convenza a su hijo. Se tapó la cara con las manos, frotándose con fuerza. No solo no convenció a su hijo para que me soltara, sino que lo dejó pegado a mí. Este niño tiene autismo, rara vez le gusta a alguien, ¿podrías jugar con él un rato? Te puedo pagar. Miré al niño y, sin saber por qué, no quería aceptar su dinero. Simplemente asentí. Está bien, me gustan mucho los niños. No soporto ver a un niño sufrir. Tomé de la mano a Alegría y al niño pequeño y nos fuimos a casa. Ese hombre también quiso seguirme a casa. Le dije que al día siguiente llevaría al niño a la escuela, insinuando que podía irse a casa. No entendió la indirecta, me siguió de cerca. Me preguntó si Alegría era mi hija biológica. Al enterarse de que era la hija de un vecino, su expresión se relajó un poco. Charlamos de esto y aquello. Me paré a la puerta de Mateo, un poco desesperado. ¿Cómo explicar que había traído a toda una procesión de gente a comer de gorra? 7. Ese hombre parecía conocer a Mateo. En cuanto se vieron, comenzaron a hablar. Yo me quedé solo llevando a los niños de paseo. En la calle vieja vendían figuras de caramelo. Alegría quería una con forma de hoja. Le pregunté al niño pequeño qué forma quería. Él levantó la cabeza y me miró fijamente, con lentitud, pero hablando rápido, dijo, Pececito quiere una de Pececito, papá. Así que se llamaba Pececito. Qué lindo. Yo no soy tu papá. Está bien, papá. Bueno, el niño es pequeño, no entiende. Llámame como quiera. No es necesario corregirlo. Le di la figura de caramelo hecha a Pececito. Él me sonrió de manera un poco rígida. Muy educado. Pececito le da las gracias a papá. Daba un poco de lástima. Me agaché y le acaricié la cabeza. Le pregunté, ¿y tu papá? Los grandes ojos de Pececito estaban llenos de confusión. Tú eres mi papá, papá. ¿Cómo están criando a este niño? Me enojé un poco. Odio mucho a los padres que no tratan bien a sus hijos. Cuando Mateo llevó a su hija a ese jardín de infantes de élite, también lo regañé. Pensé que usaba a Alegría como una herramienta, para que desde pequeña se acercara a los hijos de familias adineradas. ¿Y ese hombre de antes quién es para ti? Pececito lamía lentamente la figura de caramelo. Después de pensar un rato, respondió. Es papi, papá. Este niño parece que usa papá como una coma. Tal vez habla así con todos. Solté un suspiro de alivio. ¿Y tu papi te trata bien? Se quedó perplejo un momento, luego asintió levemente. Papi me trata muy bien, papá. Me crió solo hasta los 4 años, papá. Aunque a menudo se enfada por mí, nunca olvida prepararme la leche, papá. ¿Solo? Ese hombre era alto, de piernas largas, extraordinariamente guapo. Sus feromonas también olían muy bien. No podía estar solo. Pero eso no tenía nada que ver conmigo. Solo quería saber si el niño vivía bien. Eso está bien. Pececito también debe crecer feliz en el futuro. Me puse de pie, tomando de la mano a 2 tesoros, caminando lentamente de un extremo a otro de la calle. 8. Justo cuando pensaba en volver, al girarme,
Ese hombre estaba de pie, mirándome desde lejos. Su expresión era muy extraña. Parecía una sonrisa, pero también parecía llanto. Extrañado, me acerqué a él y pregunté, ¿ya terminaron de hablar? Asintió, se agachó, acarició la mejilla de Pececito, luego levantó la cara para mirarme. Dijo, este niño se llama Pescado, yo me llamo Javier. ¿Para qué me lo dice? No vamos a tener más relación. Solté la mano de Pececito y di un paso atrás. Puedes llevártelo a casa. Todavía no había cenado, tenía hambre. A Alegría también le rugía el estómago. Haría que Mateo se desangrara invitándome a algo bueno. Por ejemplo, ternera salteada con pimientos, picante y aromática. Tomé de la mano a Alegría y me dispuse a irme. Un grito me sobresaltó. Papi malo, Pececito no quiere que papá se vaya. Papá no se vaya, papá. Al volverme, vi que Pececito había arrojado la figura de Caramelo contra Javier. Su carita estaba llena de irritación y enojo. Como si no pudiera controlarse, no dejaba de patear y golpear las piernas de Javier. Sus ojos, como uvas negras, también se llenaron de lágrimas. El contraste con su anterior comportamiento tranquilo y dócil era enorme. El caramelo derretido dejó una marca indecorosa en el impecable traje. Javier sonrió con amargura. Levantó a Pececito, que no dejaba de forcejear. Lo acunó con experiencia, palmadeándole la espalda para calmarlo. Papi no se va, ni te lleva lejos. Pórtate bien, ¿y si a papá no le gustas? Pececito se calmó de inmediato. Sus ojos húmedos me miraron con cautela. Pececito no quiere que lo odien, papá. Qué conmovedor. No pude evitar limpiarle suavemente las lágrimas. No odio a Pececito. Javier me miró. ¿Mateo está ocupado ahora? ¿Cenamos juntos? Hizo una pausa, luego añadió, yo invito. Gracias por estar dispuesto a jugar con Pececito. Lo miré de arriba abajo. Seguro que era muy rico. ¿Entonces podría comer más carne? Así que, pedí sin rodeos, quiero comer ternera salteada con pimientos, cochinita pibil, pollo estofado con champiñones, costillas agridulces, estofado de ternera con tomate y sopa de cabeza de pescado con tofu. Ah, y también quiero beber alcohol. Después de decirlo, me sentí un poco culpable, me tocé la nuca y lo miré de reojo. ¿Es demasiado? Javier me miró fijamente durante un largo rato. Soltó una risa. No es demasiado. ¿Te gusta comer esto? Murmuró para sí, recién ahora me entero. Me llevó fuera de la calle vieja. Me gustaba, pero no solo eso. Me gustaban todos los platos deliciosos. Solo que normalmente rara vez comía banquetes. Era muy perezoso, no ganaba suficiente dinero para comer y beber a lo grande. 9. Al día siguiente, los síntomas del periodo sensible de Mateo habían desaparecido por completo. De repente apareció un hombre llamado Jaime, y juntos llevaron a Alegría al jardín de infantes. Javier se había quedado una noche en la calle vieja y también iba a llevar a Pececito al jardín de infantes. Pececito no quería ir, lloraba y hacía berrinche para verme. Quería que yo lo llevara. Le pregunté a Javier, ¿y la mamá o el papá del niño? Javier guardó silencio un momento, luego bajó la cabeza. Es el papá, él no nos quiere. Lo he estado buscando durante mucho tiempo. Su cuerpo estaba envuelto en una densa capa de abatimiento. Imposible de ignorar. Con curiosidad, le pregunté, ¿lo encontraste? Él levantó la cabeza, mirándome con una expresión inescrutable. ¿Lo encontré? Me alegré por ellos. Entonces reconcilíense pronto. El niño extraña tanto a su papá. Lo mejor es que lo lleven y traigan juntos a la escuela. Yo no puedo ayudarte siempre. También tengo que trabajar para ganar dinero para el alcohol. Tomando la otra mano de Pececito, caminé hacia el jardín de infantes. Solo lo ayudaría esta vez. Javier, con la mano derecha tomada de Pececito, sostenía un rosario en la izquierda. No dejaba de girarlo. Después de un largo rato, me preguntó en voz baja, ¿puedo contratarte para que lo lleves y traigas de la escuela? 10.000 euros al mes. En los últimos 3 años no había ganado tanto dinero. Él era muy rico, y muy generoso, pero parecía un estafador. Lo miré con desconfianza. ¿Eres un estafador? Para demostrar que no era un estafador, Javier me pidió que sacara mi teléfono. Quería transferirme dinero, pero después de revisarlo, me devolvió el teléfono. Tu WhatsApp y PayPal no tienen verificación de identidad. Claro, ni siquiera sabía quién era yo. No tenía documento de identidad. Este teléfono me lo había dado Mateo. Lo había registrado con su identidad. Casi no lo usaba. Pero en situaciones importantes como ayer, no podía prescindir del teléfono. No tengo documento de identidad, ni sé quién soy. Para los trabajos temporales me pagan en efectivo. Tú también págame en efectivo. Javier se estremeció, su voz se volvió ronca. Dijo que sí. Después de llevar al niño al jardín de infantes, me llevó a la ventanilla del banco. Sacó 10.000 euros en efectivo en el acto. Me los entregó. Nunca había visto tanto dinero. Estaba feliz y asustado a la vez. Confirmé una y otra vez, solo es llevar y traer a Pececito de la escuela, ¿cierto? Javier asintió. Si es necesario, espero que también puedas jugar con él en tu tiempo libre. Fácil. ¿Realmente no te arrepentirás? No, temo más que tú te arrepientas. Con tanto dinero,
Solo un tonto se arrepentiría. Javier definitivamente era un tonto. ¿Qué empleador contrata a una niñera así? 10. Javier compró una casa vieja y destartalada en la calle Vieja, justo al lado de la mía. Mi casa vieja la había conseguido a cambio de un jade blanco nácar. Cuando llegué por primera vez a la calle Vieja, llevaba colgando del cuello un colgante de jade blanco nácar. Un hombre de mediana edad dijo que me cambiaría una casa por el colgante. Acepté. No sabía de dónde había salido ese colgante, solo sabía que era muy pobre, y que mi jade no podía ser real. Había hecho el negocio de mi vida, así que cuando Javier me preguntó cómo había comprado la casa, le dije la verdad. El rostro de Javier se puso verde y rojo alternativamente, como un camaleón. Apartó la cara sin mirarme, se frotó el pecho y murmuró para sí, da igual, da igual. Uno mismo lo buscó, uno mismo lo buscó. Mientras esté vivo, es suficiente, mientras esté vivo, es suficiente. ¿Qué estaba murmurando? Dejé mi vaso de un golpe y le pedí que me sirviera más vino. ¿Me conoces, no? ¿Sabes cómo me llamo? Javier se quedó perplejo unos segundos. Me sirvió vino. Sí, te llamas Luis. Luis como en, sin preocupación, aunque olvidaste el, sin. Tu cumpleaños es el 10 de octubre, tienes 26 años. Qué extraño. ¿Por qué sabía más que yo? ¿No seré acaso la persona que estabas buscando? Javier hizo una pausa, bajó la cabeza, sus hombros temblaban. Se estaba riendo. ¿De qué te ríes, Javier? Entre risas, dijo, me río de que te hayas vuelto más inteligente. ¿Qué clase de comentario es ese? ¿De verdad soy el papá de Pececito? Javier asintió, pero yo no lo entendía. Entonces, ¿por qué los abandoné? Javier se quedó helado, llenó su propio vaso y lo bebió de un trago. Él también estaba confundido. Tampoco lo sé, probablemente, fue porque no te cuidé bien. ¿Soy un criminal? ¿Necesitas vigilarme? Javier negó con la cabeza y no dijo más. Parecía no tener nada que hacer, apareciendo constantemente ante mí. 11. Apareció durante una semana, hasta que Jaime atrapó a Javier. Si no vas a la empresa, yo tampoco me hago cargo, al fin y al cabo no es mía. Javier no tuvo más remedio, me dejó a Pececito. Voy a la empresa un momento, quédate aquí tranquilo, no anden vagando por ahí, no anden vagando por ahí. Al escuchar estas palabras, mi oído derecho pareció zumbar de repente, pero mi oído derecho estaba sordo. Después de que Javier se fuera, me cubrí los oídos, intentando calmarme. Al volver en mí, Pececito me miraba con su carita levantada. ¿Qué te pasa, papá? ¿Te duele el oído, papá? Me llevó fuera de la calle Vieja, tan pequeño pero con bastante fuerza. Papi dice que si te enfermas hay que decirlo, hay que ir al médico a hacer chequeos, hay que escuchar al médico y tomar la medicina obedientemente. Papá, te llevo al médico, papá. Javier había criado muy bien a Pescado. Aunque tenía autismo y a menudo repetía mecánicamente ciertas palabras y acciones, a veces también tenía berrinches de repente, pero la mayoría del tiempo era muy comprensivo y educado. Desde que supe que probablemente era realmente su padre, al mirarlo siempre sentía una inexplicable culpa. Yo lo había abandonado. Este pensamiento rondaba en mi mente. Así que, lo que él quisiera hacer, yo siempre accedía, pero me resistía a ir al hospital. Levanté a Pescado, papá no está enfermo. ¿Vamos de compras? Ahora papá tiene mucho dinero. Puede comprarle a Pececito ropa infantil muy chula. Pescado asintió, apretando los labios, mostrando una leve sonrisa. No sabía sonreír muy bien, pero también estaba aprendiendo. Dijo, papi casi nunca sonríe, Pececito no puede aprender, papá. Pero papá siempre sonríe, es bonito, a Pececito le gusta aprender, papá. ¿Por qué tu papi casi nunca sonríe? Pescado lo pensó un momento. A papi le gusta llorar. Papi siempre mira las fotos de papá, y su cara está llena de agua. Papi es un vergonzoso. Papá, pude visualizar la escena en mi mente. La situación era realmente graciosa. Mientras llevaba a Pescado al centro comercial, no pude evitar esbozar una sonrisa. Al siguiente momento, alguien me agarró del hombro con fuerza. ¿Diego? Eres Diego, ¿verdad? Me volví. Una mujer delgada y de mediana edad me miraba con incredulidad. No la conocía, pero ella tenía muchas preguntas para mí. Su mirada turbia recorrió a Pescado y a mí. Dijo, incrédula, ¿te casaste y tuviste un hijo? ¿Con quién? Comenzó a tirar de la ropa de Pescado, frotándola. Luego miró la etiqueta de la ropa. La ropa de este niño es de marca. ¿De dónde sacaste el dinero para comprarla? ¿Te casaste con una familia adinerada? ¿Y tu padre? ¿Disfrutando de una vida cómoda gracias a ti? Su tono se volvió gradualmente resentido. Ni siquiera le importaba que la niña detrás de ella, asustada, la llamara mamá. Aparté su mano y puse a Pescado detrás de mí. Dije con calma, disculpe, se ha confundido de persona. 12. La mujer de mediana edad pareció enloquecer de repente. ¿Me confundo? Te di a luz el 10 de octubre de 1999, tu padre estaba borracho, sin cerebro, te puso el nombre de Diego, y cuando registraron el domicilio la persona escuchó mal y puso Luis, y no lo cambiaron. Ahora que te va bien,
Ya no quieres reconocer a tu madre, ¿verdad? Justo como ese desagradecido de tu padre, unos desleales. Cada palabra que decía, más se confundía mi mente. Al final, ella, llorando, comenzó a golpear mis hombros con los puños. Dieguito, ten piedad de tu madre. Empujó a la niña pequeña frente a mí, sollozando desconsoladamente. Tu madre nunca ha tenido una buena vida, no te culpo, pero tu hermana es aún pequeña. Ten piedad de nosotras, dale un poco de dinero a tu madre, para que tu hermana tenga una buena vida, ¿de acuerdo? Me tapé el oído derecho que zumbaba, mirando con indiferencia a la niña asustada y llorosa. No tengo dinero. La mujer no se dio por vencida. No te creo, eres mi hijo, si te va bien, es tu deber honrar a tus padres. Tu dinero debería tener mi parte, si no me das, te denunciaré. Estas palabras me sonaban familiares, pero no podía recordar dónde las había escuchado. Tampoco quería recordar. Quería huir, pero mis pies parecían clavados en el suelo. No podía moverme ni un centímetro. Pescado se enojó. Sus pequeñas manos no dejaban de golpear a la mujer de mediana edad. Suelta a mi papá, mujer mala. Papi me dijo que tengo que proteger a papá. Pececito protege a papá. Papá no tiene miedo. Papi es muy fuerte. Cuando venga, le hará pagar a papá. La mujer soltó las manos, como si hubiera entendido de repente. Ya entiendo. No tienes dinero, pero el alfa con el que estás tiene dinero. Los omegas superiores son buenos, pueden enganchar a un alfa rico. Si no fuera por mí, ¿tendrías la oportunidad de engancharte a un rico? ¿No deberías agradecérmelo? Su boca no dejaba de abrirse y cerrarse. Poco a poco dejé de escuchar lo que decía. Agachado en el suelo, mi mente era una niebla blanca. No sabía qué debía decir o hacer. ¡Qué agonía! El corazón parecía taponado con algodón húmedo. Me ahogaba. Parecía que estaba enfermo. Abrazando a Pescado con fuerza, como aferrándome a un último salvavidas. 13. Cuando Javier llegó corriendo, pareció ver a alguien más a su lado. El corazón me dolió. Cerré los ojos con fuerza, y al abrirlos, solo estaba él. Qué extraño. ¿Había tenido una alucinación? ¿O estaba borracho? Javier se acercó a grandes pasos, pero yo no podía evitar retroceder. Agachado, era difícil retroceder. Caí sentado en el suelo. Las manos extendidas de Javier temblaron, se detuvo bruscamente, su expresión era pésima. Se volvió y echó a la mujer de mediana edad con dureza. ¿De espaldas a mí?, preguntó. Luis, ¿me tienes miedo? Asentí, luego negué con la cabeza. No le tenía miedo a él, le tenía miedo a enfrentarlo en esta situación. Siempre sentía que pasaría algo malo. Tampoco sabía qué estaba diciendo. Murmurando para mis adentros, tú no me crees. Le crees a tu prometido. Yo no soy nada. Javier se volvió bruscamente, se agachó, agarró mis hombros. Con mucha fuerza, con el ceño fruncido, aparté sus manos. Aléjate de mí. Cada vez que te toco, todo mi cuerpo duele. Javier miró sus propias manos, los vasos sanguíneos de sus ojos se expandieron. De repente, un denso aroma a licor de naranja agria se esparció por el aire. Su expresión era reprimida, su voz entrecortada. Pensé que no era lo suficientemente bueno, por eso querías huir. Pero Luis, has estado huyendo durante 3 años, y sigues igual de perturbado. Dime, ¿por qué debería alejarme de ti? Era como un globo pinchado por una aguja, que de repente estallaba. Hizo un puño y lo golpeó con fuerza contra el suelo de baldosas. ¿Qué prometido? Al diablo con el prometido. Te lo he dicho 100 veces, eso fue producto de tu imaginación. Desde el principio hasta el final, solo he tenido a un Omega, y eres tú. Tú no escuchas, finges no escuchar, te escondes en tu propio mundo, miserable. Da igual que te culpen injustamente, con tal de que te mejores, con tal de que tomes la medicina obedientemente, todo está bien. ¿Qué más quieres de mí? ¿Por qué tuviste que dejarme? ¿Por qué, después de dejarme, sigues viviendo tan miserablemente? Puedes desmoronarte en cualquier momento y lugar, ¿y yo? Yo ni siquiera me atrevo a desmoronarme, ni siquiera me atrevo a cuestionarte, ni a hacerte recordar un poco del pasado. ¿Por qué debería? Tú eres quien me debe, no yo a ti. Lloraba desconsolado. Las lágrimas caían al suelo, mezclándose con las gotas de sangre de sus manos, difuminándose, dejándome más confundido que nunca. El llanto de un niño atravesó de repente el aire asfixiante. Di un respingo. Miré a Pescado. Su carita estaba llena de pánico, completamente roja, hablando rápido como una ametralladora. No peleen con papá, papi. Yo no quiero que papá me deje, papi. Me prometiste que cuidarías bien de papá, ¿por qué le gritas a papá, papi? ¿No dijiste que papá estaba enfermo? A los enfermos hay que consolarlos, como tú consuelas a Pececito cuando está enfermo, papi. 14. Finalmente fui al hospital. Javier me llevó a rastras. Probablemente no podía soportarme más. Me hizo una cita en neurología. Me hicieron un montón de exámenes y pruebas con cuestionarios. Cuando salí, Javier ya no estaba. Mateo y Jaime, con Alegría y Pescado, me esperaban. Mateo me miró con calma, sosteniendo un fajo de resultados de exámenes y recetas. Me dijo en voz baja, Javier dijo que se iba a casa a calmarse unos días,
que te pidiera disculpas en su nombre y te recordara que descansaras bien. Pececito se queda para acompañarte. Hermano Luis, volvamos a casa. Jaime no dijo nada en todo el tiempo. Su mirada al evaluarme no era precisamente amigable. Parecía tener algo que decir pero no se atrevía. Cuando Mateo le lanzó una mirada, se calló. Refunfuñando, dijo, los omegas son difíciles de tratar. Mi hermano también lo ha pasado mal estos años. Trabajando, criando al niño y buscando a alguien. Mateo, sin perder los modales, le dio una palmada. ¿Por qué no reflexionan sobre por qué las parejas de la familia Javier siempre huyen? Jaime se calló, giró el volante y se dirigió a la calle Vieja. Pescado se acurrucó en mis brazos, abrazándome con fuerza. Su cabecita se inclinaba hacia adelante. Le acaricié la cabeza. Duérmete. Papá no se va, no abandona a Pececito. Papá, no me voy, no te abandono. Apenas lo dije, se durmió. Pedí a Mateo que me diera los resultados del examen. Los revisé uno por uno. Algunos eran conclusiones basadas en lo que el médico me preguntó, otros eran resúmenes que el médico hizo después de hablar solo con Javier. En la columna de resultados decía esquizofrenia. Se manifestaba con pensamientos confusos, comportamiento y pensamientos anormales. Había antecedentes de alucinaciones auditivas, visuales y de imaginar ser perseguido por alguien. Apreté los papeles del examen. Pensé, así que realmente estaba enfermo. Levanté la mano y toqué mi nuca. Allí había una cicatriz circular. Si ser perseguido era producto de mi imaginación, entonces, ¿por qué estaba herida mi glándula? No podía recordarlo por nada del mundo. Cuanto más lo pensaba, más me dolía la cabeza. Simplemente dejé de pensar. Después de todo, Javier seguro que lo sabía. 15. Javier no apareció en toda la semana. Cuando volvió a aparecer, traía un acuerdo de divorcio. Con los párpados bajos, dijo que quería divorciarse. Me quedé atónito. ¿Estuve casado? Javier se sorprendió un momento, luego sonrió con ironía. Me odias tanto que no solo no te acuerdas de mí, sino que ni siquiera recuerdas que estuviste casado. No te molestaré más, para que no sigas sufriendo. A Pescado le gustas, y a ti te gusta él, déjalo que se quede contigo. Te daré la mitad de mis bienes, no te preocupes por no poder mantenerlo. Lo escuché aturdido. ¿Y tú? Javier volvió a sorprenderse, forzando una sonrisa fea. ¿Yo? Finalmente me liberaré, sin tener que buscar a mi esposa por todo el mundo, ni tener que criar a un niño. No sabes lo aliviado que estaré. Mentira. Entonces, ¿por qué se escondía para llorar? Tenía los ojos hinchados. ¿Y si no nos divorciamos? Me trataré bien. Propuso seriamente, ahora que no he recuperado la memoria, divorciarme así no es justo para mí. Me ayudas a recuperar la memoria, y luego hablamos del divorcio. Javier respiró hondo, apoyándose en la puerta de mi casa vieja. Se tapó los ojos con una mano. Después de un largo silencio, pensé que no quería, que estaba harto de mí. Pero al final dijo, realmente te debo. 16. Me llevó a conocer a alguien. Era un hombre joven, con la fragancia única de un omega. Al verlo, me sentí muy inquieto. Él también parecía saberlo. Inmediatamente levantó las manos, mostrando un anillo sencillo y clásico. Ya estoy casado. Javier y yo solo tenemos una relación profesional, nada más. Aunque Javier dice que lo ha explicado 1000 veces, creo que es necesario explicarlo de nuevo. Se llamaba Vicente. Era psicoterapeuta, especializado en hipnosis. Compañero de estudios de Javier. Javier lo buscó en ese entonces para que me hipnotizara y me hiciera olvidar el daño causado por mi familia. Pero el primer encuentro no fue muy decoroso. Durante el embarazo, me estimularon las palabras prometido y entré en celo. Fui a buscar a Javier. En realidad, volví a mi propia casa. Me encontré con mi padre. Él también estaba borracho. Al verme, me preguntó si tenía dinero. Le dije que no, y me insultó y golpeó. Mi oído lo había dejado sordo él. Pero después de ver a Vicente, mi mente dio un vuelco y solo recordé que él me había golpeado. Javier dijo, ¿qué podía hacer? Solo pedirle que se fuera primero. Te pregunté por qué andabas vagando por ahí. No decías nada, siempre callado. No sabía qué hacer, solo podía retenerte en casa. Traje a Vicente a casa para observar tu condición, es uno de los mejores hipnotizadores del país. Pero después de intentar hipnotizarte varias veces, no cooperabas en absoluto. Tenías una desconfianza enorme. No tuve más remedio, lo despedí. Le creí. Dejé que Vicente intentara hipnotizarme de nuevo. Esta vez, bajé la guardia y la hostilidad. Así que, recordé ciertas cosas. Al despertar, Javier me miraba nervioso. Aún estaba mareado, pero no tan confundido. Javier parecía haber esperado una eternidad la respuesta. Me preguntó, entonces, ¿puedes decirme por qué volviste allí a buscarme? Apreté los labios, bajé la cabeza, dudé un momento, pensando que antes quizás era porque era muy reservado, guardaba todo dentro, lo que llevó a esta situación. Al final, lo dije, porque fue allí donde te conocí. Javier se quedó en silencio. Después de un largo rato, se cubrió la cara con las manos. Suspiró, realmente odioso. Eres tan odioso como siempre. Hizo una pausa, luego continuó,
y adorable. 17. El tratamiento de hipnosis no podía curar de una vez. Vicente me programó un tratamiento. Una vez por semana. 1 hora cada vez. No podía ser más tiempo, no era bueno para estabilizar el estado mental. En la 4ª sesión, finalmente recordé cómo me había lastimado la glándula. Fui yo mismo, con conductas autolesivas. En mi subconsciente, veía a Javier como mi posesión, pero en mi conciencia sentía que no era digno, porque solo era un pago por deuda. Creía que el amor del que Javier siempre hablaba no era por mí como persona, sino por mis feromonas como alfa superior. Odiaba que Javier no fuera exclusivo. Odiaba ser controlado por las feromonas, estar obsesionado con las feromonas de Javier. Odiaba aún más que Vicente le robara a Javier. Por supuesto, todo esto era producto de mi imaginación. Así que destruí mi glándula y se lo atribuí a Vicente. De hecho, en ese entonces, Vicente hacía mucho que no aparecía ante mí, pero yo seguía viéndolo a menudo, porque mi mente estaba enferma. Desde que acepté que estaba enfermo, todo fue más fluido. Los recuerdos confusos se fueron desenredando y ordenando uno a uno. Empecé a sentirme culpable. ¡Qué dramático! Desde la perspectiva de un espectador mirando mis recuerdos pasados, solo me veía a mí mismo como muy dramático. El jade blanco nácar era un regalo de boda que Javier me dio el día que nos casamos, valía millones, y yo lo cambié por una casa vieja. Cuando estaba con Javier, la comida diaria era abundante y deliciosa, pero yo no tenía apetito y no la comía. Javier me preguntaba qué me gustaba comer, y yo decía, lo que sea, todo está bien. Cosas así, demasiadas para contar. No me atrevía a enfrentar a Javier y a Vicente. Me escondí en casa varios días sin salir. Pescado me llamaba, pero yo no salía. Javier forzó mi puerta. Deja ese mal hábito de esconderte cuando hay problemas. Pescado se acurrucó en mis brazos, llorando con tristeza. No me ignores, papá. Al mirarlo, la culpa me inundó como un maremoto. Tomar medicamentos psiquiátricos durante el embarazo podía afectar al feto con cierta probabilidad. El médico le advirtió a Javier, pero a Javier no le importaba. Aunque nazca tonto, puedo criarlo toda la vida. Lo primero es tratar bien a Luis. Pescado fue prematuro, desde que nació era demasiado callado. Cuando empezó a hablar, le diagnosticaron autismo leve. Al crecer, sus berrinches tampoco eran normales. Javier no confiaba en dejarlo al cuidado de extraños, dedicó mucho esfuerzo. Cuanto más lo entendía, más me dolía, más me culpaba. Pero no me atrevía a seguir hundiéndome en la culpa. 18. Le pregunté a Javier dónde estaba mi padre. Javier me llevó a un hospital psiquiátrico. Ahí, saltando y brincando, apostando con los otros pacientes y las enfermeras. Vi a mi padre, extraño, jugando a piedra, papel o tijera con una enfermera. Si ganaba, tomaba la medicina obedientemente. Si perdía, se descontrolaba y decía que mataría a la enfermera. Con otros, la enfermera siempre perdía, para que tomaran la medicina. Pero la enfermera que cuidaba a mi padre ganaba a propósito. Mi padre siempre se descontrolaba, gritaba, pero no podía salir de la pequeña ventana con rejas de la habitación. ¿Fuiste tú? Javier asintió. También le programé terapia de electrochoque. ¿Quieres ver para desahogarte? Negué con la cabeza, apreté los puños, los nudillos crujieron. Mejor abre la puerta de la habitación, lo golpearé directamente. Antes, siempre temía las feromonas de mi padre, agrias, fétidas, acompañadas de golpes e insultos que causaban miedo, imposibilitando el movimiento. Ahora todavía podía oler su olor putrefacto, pero ya no tenía glándula, ni la sumisión innata de los omegas hacia los alfes. Solo el olfato. Ya no temía. ¿Por qué no iba a vengarme? Javier sonrió, hizo que abrieran la habitación y entró conmigo. Después, tampoco busqué a mi madre. Ella me dio a luz y me crió. También era una víctima bajo el poder patriarcal y de los alfes. Podía ignorarla, pero no culparla. 19. Después de recuperarme completamente, vi el acuerdo de divorcio guardado en el cajón de la mesita de noche. Lo saqué y se lo mostré a Javier. Pregunté cortésmente, ¿todavía quieres divorciarnos? Respeto tu decisión. La expresión de Javier cambió en un segundo, arrebató el acuerdo de divorcio y lo rompió en dos. Después de cruzar el río, ¿quemas el puente? Ni lo sueñes. Esbocé una sonrisa, y luego me reí a carcajadas. Javier me miró fijamente, apretando los labios y con los ojos rojos. Me reprochó, estuve contigo 4 años, nunca me había sonreído así. Después de que mi madre me abandonó, ya no supe sonreír, expliqué. No importa, aún no es tarde. Javier acarició la cicatriz de mi nuca, apartando el mechón de cabello blanco de mi sien hacia la oreja. Tiñe tu cabello de negro, verlo así me duele. Está bien, te lo tiño yo. MMM. Después, me mudé a la casa de Javier, tomamos una foto familiar con Javier y Pescado. Mi vecino, seguía siendo Mateo. Fin del texto principal. Epílogo Javier. Recogí un gatito lastimero, muy fragante. Decían que venía a pagar una deuda, pero él era más difícil de tratar que yo. Todo el día, después de dormirse, fruncía el ceño y gemía. Solo cuando yo lo abrazaba para dormir, podía dormir tranquilo. Tenía la mente enferma, siempre diciendo tonterías.
Pensé que era por el estímulo de su familia, que con el tiempo mejoraría. Y sí mejoró. No me di cuenta de que lo había escondido. Después de quedar embarazado, todos los síntomas aparecieron, y cada vez más graves. Al principio tampoco quería un hijo, pero Luis decía que quería abortar, pero sus manos no soltaban el vientre. De nuevo quería que yo fuera el malo. Bueno, yo mismo lo recogí. ¿Qué más puedo hacer? Mantenerlo bien, pues. El médico dijo que tomar medicamentos psiquiátricos durante el embarazo podía causar la muerte fetal o problemas en el desarrollo cerebral. Como sea, solo quería que Luis viviera bien. Aunque fuera nuestro hijo, tenía que ceder ante él. Ya teníamos un hijo, también era hora de casarnos. Ese mismo día llevé a Luis al registro civil. Fotos, registro, matrimonio. Luis estaba muy decaído, como si realmente no quisiera casarse conmigo. Me enfureció antes de tiempo. Cada vez había algo más enfurecedor. Y yo no podía enojarme con él. Cuando había sufrido yo algo así, no sé de dónde escuchó que yo tenía una prometida. A todo el que veía decía que era mi prometida. Especialmente cuando veía a Vicente. Se lo expliqué 100 veces, que estaba ahí para tratarlo. Él metía las orejas bajo la almohada y las sábanas, fingiendo sordera. Me enfureció. Después de vaciar el vientre con dificultad, comenzó a autolesionarse. Se pinchó la glándula hasta dejarla hecha trizas. No dijo nada. Casi pasa algo grave. Pensé que me odiaba hasta el punto de detestar mi marca. Me enfureció. Conteniendo la ira, lo llevé al hospital para tratarlo, extirpar la glándula necrosada. En el tiempo que tardé en hacer los trámites de hospitalización, él perdió al niño y a mí. Él solo escapó. Me enfureció tanto que casi me vuelvo neurótico. Criaba al niño mientras buscaba a mi esposa. Busqué durante 3 años, y él estaba en una calle vieja haciendo de anciano. Y solo se vistió como un joven para recoger al hijo de otro. Me enfureció tanto que quería golpearle el trasero. Pero no me atrevía. Ya ni se acordaba de mí. ¿Y si escapaba de nuevo? No podía permitir que escapara otra vez. No lo soportaría. Enfadado o no, realmente no podía divorciarme. Si se atrevía a firmar, de verdad le daría una paliza. Por suerte no firmó, se salvó de una tunda. No importa, yo no uso las manos, uso un palo. Ya no tenía feromonas, pero aún olía muy bien. Así que el oído derecho de mi esposa realmente estaba sordo. Me enfureció. Al hospital psiquiátrico, a golpear a su padre. Dejarlo sordo. A casa, a consolar a mi esposa. Gracias a Jaime, por ser un canalla y encontrar a un alfa rebelde como esposo. Gracias a su esposo, por escaparse durante 3 años con el bebé en el vientre, y ser vecino de Luis. Gracias a mi hijo, por saber agarrar a su papá y no soltarlo. Gracias a mí mismo, realmente soy el más enamorado del mundo. Fin.